Hola, buenas tardes, profesora. A continuación le vamos a presentar la fisiología de los pares craneales. El equipo está conformado por Adrián, Emanuel, Luis Alberto, Brian, Fernanda, Mariana y su servidora Carolina. Buenas tardes, profesora. A continuación le vamos a presentar la fisiología de los pares craneales. El equipo está conformado por Emanuel, Luis Alberto, Fernanda, Brian, Mariana y Carolina. Los pares craneales, hice este pequeño esquema porque yo les voy a hablar del par número 1 y par número 2. Pero los pares craneales son nervios que van a estar en comunicación con lo que es el encéfalo y van a atravesar los orificios de la base del cráneo con la finalidad de poder inervar diferentes estructuras, además de cabeza y cuello. También estos pares craneales se van a organizar en tres grupos, los que son los nervios sensitivos o sensoriales, los motores y los que son mixtos, es decir, tienen funciones sensitivas tanto como motoras. Yo les voy a hablar del nervio olfatorio, que es el par craneal número 1. Pues este es un nervio sensorial que va a dar origen al sentido del olfato. Es enteramente sensitivo. El epitelio ocupa la parte superior de la cavidad nasal y cubre la cara inferior de la lámina cribosa y se extiende hacia abajo a lo largo del cornete superior. Los receptores son las neuronas bipolares del epitelio olfatorio. Este epitelio olfatorio va a tener tanto neuronas receptoras olfatorias que van a dar origen a la quimiotransducción, como también células de soporte que van a producir moco. Asimismo, también va a tener células basales que pues estas van a estar en constante recuperación neuronal y también nos van a ayudar a la agudeza olfatoria. Bueno, las fibras nerviosas provenientes de las células bipolares se encuentran en varias direcciones y se van a unir en 12 a 20 ramos olfatorios. Van a atravesar la lámina cribosa del etmoides y van a alcanzar la cara inferior del bulbo olfatorio. En íntimo contacto con estos nervios olfatorios van a estar también un pequeño par denominados nervios terminales. También este nervio olfatorio va a tener alteraciones como lo es la hiposmia, que es la reducción del sentido del olfato, la capacidad del olfato, y la anosmia, que es la pérdida total del sentido del olfato. Eh, bueno, También existe una técnica de exploración que se va a realizar ofreciendo al paciente odorantes conocidos y no irritantes para ser identificados, es decir, le vamos a dar a probar al paciente varios olores para saber si los identifica y si tiene buen olfato. Se van a alterar las fosas nasales, ocluyendo la contralateral. El paciente debe identificar el olor en cada lado. Es para saber si pues tiene buen olfato en algunas de las fosas nasales. Bien, les voy a hablar de lo que es el nervio mixto. Un nervio óptico, perdón, es el par craneal número 2. Este es un nervio sensorial que va a emerger del globo ocular. Es el nervio que nos permite la visión. Es enteramente sensitivo y en la retina los conos y los bastones inician las señales visuales y las van a transmitir a través de las células bipolares que conducen la señal a las células ganglionares. Bueno, estos van a medir unos 10 milímetros por detrás del globo ocular. Los nervios ópticos van a converger en el quiasma óptico, y por detrás de este quiasma óptico algunos axones se van a agrupar y van a dar lugares a los que son los tractos ópticos. Bueno, el nervio óptico tiene un tamaño relativamente pequeño, y pues en su viaje hasta el quiasma óptico va a tener diferentes segmentos en los que pues va a realizar diferentes cosas. El primer segmento va a ser llamado segmento intraocular. Este primer segmento del nervio es el que va a transcurrir aún en el interior del ojo, es decir, va a seguir adentro, en el tramo que va de las células ganglionares hasta el punto ciego, para a continuación pasar por la lámina cribosa, la cual atraviesa la esclerótila y la coroides. Vamos a tener lo que es el segmento orbitario,
que se va a tratar, bueno, se trata de la parte del nervio óptico que va desde la salida del ojo a la salida de las órbitas oculares. En esta parte del nervio pasa alrededor la musculatura que va a controlar al ojo y la grasa posterior a ella. El tercer segmento va a ser el intracanacular, que pues es en el que el nervio óptico va a llegar al fin del cráneo y junto con una arteria llamada arteria oftálmica, el nervio va a entrar por un orificio denominado foramen óptico y es una de las áreas más sensibles y fáciles de lesionar. También vamos a tener lo que es el segmento intracraneal, que es el último segmento, es el cuarto segmento, y pues es cuando el nervio ya va a estar totalmente dentro del cráneo y va a viajar hasta el quiasma óptico, y aquí es donde recibe la protección de las meninges. Pues aquí también va a existir ciertas alteraciones, como lo es la anopia, que es la ceguera debido a un defecto o pérdida de uno o ambos ojos. También va a tener una técnica de exploración que pues se va a evaluar la agudeza visual y esta se va a poder explorar con la carta de Snell a una distancia de 6 metros o de cerca en la cartilla de Jay a 30 centímetros, un ojo a la vez mientras se cubre el contralateral. Es parecido al examen de la vista que, bueno, nos hacen a las personas que vamos a utilizar lentes o que utilizamos lentes. En este caso, bueno, cuando una persona ya utiliza lentes, le hacen el estudio cada 6 meses o cada año para saber cómo, bueno, qué tan afectada está su agudeza visual, qué tanto ve, qué tanto ve de cerca, de lejos y así. Y pues es una técnica ya muy utilizada, aunque pues ya existen otras técnicas a través de computadoras y otros aparatos que pues son más avanzados. Y bueno, igual desarrollé, bueno, hice este pequeño esquema o dibujo para representar lo que es el nervio óptico. El tercer par craneal es el nervio oculomotor. Este tiene dos núcleos motores, el núcleo motor principal y el núcleo parasimpático accesorio. El núcleo motor principal se encuentra en la parte anterior de la sustancia gris que rodea el acueducto cerebral del mesencéfalo. Consta de grupos de células nerviosas que inervan a todos los músculos extrínsecos del ojo, excepto al oblicuo superior y al recto lateral. Recibe fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales y recibe fibras tectomedulares del colículo superior y a través de esta vía recibe información de la corteza visual. También recibe fibras del fascículo longitudinal medial a través de la cual se halla conectado con los núcleos de los pares craneales 4, 6 y 8. El núcleo parasimpático accesorio o núcleo de Edinger-Westphal está situado posterior al núcleo oculomotor principal. Los axones de las células nerviosas acompañan a las otras fibras oculomotoras hasta la órbita. Aquí establecen sinapsis en el ganglio ciliar y las fibras postganglionares pasan a través de los nervios ciliares cortos hasta el músculo constrictor de la pupila del iris y el músculo ciliar. El núcleo parasimpático accesorio recibe fibras corticonucleares para el reflejo de acomodación y fibras del núcleo pretectal para los reflejos fotomotores directo y consensual. El nervio oculomotor emerge de la superficie anterior del mesencéfalo, pasa hacia adelante entre la arteria cerebral posterior y cerebelosa superior. Después continúa hacia el interior de la fosa craneal media en la pared lateral del seno cavernoso. Aquí se divide en una rama superior y en una rama inferior, las cuales penetran en la cavidad orbitaria a través de la hendidura orbitaria superior. El nervio oculomotor inerva a los músculos extrínsecos del ojo, como el elevador superior del párpado, el recto superior, el recto medial, el recto inferior y el oblicuo inferior. También inerva a través de su rama hacia el ganglio ciliar y los nervios ciliares cortos, mediante fibras nerviosas parasimpáticas a los músculos intrínsecos, como el músculo constrictor de la pupila, del iris y el músculo ciliar. Por tanto, el nervio oculomotor es completamente motor y es el responsable de levantar el párpado superior, girar el ojo hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro, contraer la pupila y acomodar el ojo. El nervio patético, también llamado troclear, este es el más delgado de los pares craneales y trabaja en conjunto con el nervio 6, que es el abducens.
Esto se clasifica como un nervio eferente somático general, debido a que inerva el músculo estriado voluntario en el aspecto del músculo oblicuo superior, que es el ojo, lo que hace que en realidad podamos girar los ojos, y también el control de movimientos oculares. En este existen alteraciones como el estrabismo, ptosis, que es el párpado caudillo superior, y diplopía, que es la visión doble. El nervio trigémino también es un nervio mixto. Tiene 3 núcleos sensoriales, que es el tracto espinal, el principal y el mesencefálico, y tiene el núcleo motor. Este nervio se divide en 3 ramas, como se puede ver en la imagen. La rama oftálmica es la principal responsable de la inervación del cuero cabelludo, frente, párpado superior, córnea, nariz, mucosa nasal, senos frontales y parte de las meninges. Por su parte, la rama maxilar también es una rama sensorial que inerva el tercio medio de la cara y la arcada dentaria superior. Y por último está la rama mandibular, que es la única rama con componentes sensoriales y motores. El componente motor inerva los músculos de la masticación y la rama sensorial que inerva el tercio inferior de la cara y la arcada dentaria inferior, la articulación temporomandibular y 2/3 anteriores de la lengua. También en este está, bueno, acá se despliega como un abanico, bueno, creo que acá se puede ver tantito, que es un formado, bueno, que se forma por el plexo triangular que termina en el ganglio de Gleiser. Y como alteración, quizás se le puede llamar, está el tic doloroso, que es que cualquier elemento que presione el nervio va a afectar, pero esto normalmente se da en personas mayores de 60 años. El sexto par craneal es el nervio abducens. Este es un pequeño nervio motor. Bueno, tiene un pequeño núcleo motor que está situado por debajo del piso de la parte superior del cuarto ventrículo, cerca de la línea media y por debajo del colículo facial. Recibe fibras corticonucleares aferentes de ambos hemisferios cerebrales y también recibe fibras del fascículo longitudinal medial, por el cual también se conecta con los núcleos de los pares craneales 3, 4 y 8. Las fibras del nervio abducens pasan en dirección anterior a través del puente y emergen en el surco situado entre el borde inferior del puente y el bulbo raquídeo. Siguen hacia adelante a través del seno cavernoso, encontrándose por debajo y por fuera de la arteria carótida interna. Después el nervio penetra en la órbita a través de la hendidura orbitaria superior. Este nervio es completamente motor e inerva el músculo recto lateral y por tanto es responsable del giro del ojo hacia afuera. El nervio facial es el par número 7. Este nervio principalmente es motor, con un componente sensitivo menor, consiste de 2 fibras nerviosas, el nervio facial principalmente dicho y el nervio intermedio de Grisberg. El nervio facial controla los músculos de la cara, permitiendo las expresiones faciales. Por su parte, el nervio intermedio de Grisberg transporta la sensación gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua y probablemente los impulsos sensitivos de la pared anterior del conducto auditivo externo. Finalmente tiene una función parasimpática, pues las fibras secretomotoras inervan las glándulas lagrimales y las glándulas linguales y submandibulares, así como los vasos de la mucosa del paladar y las fosas nasales. Par craneal número 8 es el nervio vestibulococlear. El nervio vestibulococlear se clasifica como un nervio eferente somático especial debido a que transporta información sensitiva correspondiente a 2 de los sentidos especiales, la audición y el equilibrio. Consta de 2 partes, el nervio vestibular y el nervio coclear. El nervio coclear se encarga de transmitir información correspondiente a la audición y el nervio vestibular se encarga de transmitir información sobre el equilibrio. Tenemos el par craneal número 9, o conocido como el nervio glosofaringeo, que como su nombre nos dice, gloso, que proviene de la lengua. Es un nervio mixto, sensitivo y motor,
que emerge desde el bulbo raquídeo del encéfalo y pasa anterolateralmente para abandonar el cráneo a través del agujero yugular posterior, y pues está junto a los pares craneales, que es el 10 y el 11, y la vena yugular interna. Este nervio nos va a ayudar a recibir sensaciones sensitivas somáticas del tercio posterior de la lengua, y de igual manera nos va a ayudar con los movimientos propios de la lengua. También tiene quimiorreceptores que controlan las concentraciones sanguíneas del oxígeno y del dióxido de carbono en los cuerpos coroideos. Bueno, pues a mí me corresponde hablar sobre el nervio vago. En esta hoja, pues tengo la representación de lo que es el trayecto general de, pues propiamente el nervio vago, y pues lo que corresponde sobre sus componentes. Tenemos dos modalidades, que es el componente motor, así como un componente sensitivo. Respecto al componente motor, tenemos que pues las fibras cortivulvares bilaterales, estas son las fibras que conectan la corteza con los núcleos de los nervios craneales, con el tronco encefálico, pues están compuestas por axones de las áreas premotora, motora y otras áreas corticales. Y pues bueno, estas fibras descienden a través de la cápsula interna para hacer una sinapsis sinapsis con neuronas motoras en el núcleo ambiguo, y una columna de células inmediatamente dorsal al núcleo olivar inferior en el bulbo raquídeo. Referente a lo que es el componente sensitivo general, volviendo un poco, el componente motor branquial es un componente eferente, y lo que corresponde al componente sensitivo general es un componente aferente. Y pues el componente sensitivo general del nervio vago, el nervio craneal, del par craneal número 10, pues transporta lo que es la sensibilidad, en este caso dolor, tacto y temperatura, lo que es prácticamente la laringe, la faringe, la concha y la piel del oído externo y el conducto del auditivo externo, así como la superficie externa de la membrana timpánica y las meninges de la fosa craneal posterior. Posteriormente tenemos, perdón, antes de continuar, para terminar con el nervio vago, tenemos que, hablamos de una localización de sus ramas del nervio vago que pues ocupa todo el trayecto. Entonces, dentro de estas ramas, pues tenemos que ocupan igual modalidades, como había mencionado, sensitiva general, sensitiva visceral, motora braquial y motora visceral. Referente a lo que es la rama meningea y articular, pues corresponde a una modalidad sensitiva general. Lo que corresponde a lo que es el cuello, el trayecto del cuello, las ramas en el trayecto del cuello, que corresponden a la faringe, a las ramas del cuerpo carotídeo, la rama laringea superior, la laringea interna, la laringea externa y la laringea recurrente derecha, así como la cardíaca, ocupan tanto modalidades sensitivas generales, viscerales, algunas motoras braquial y motoras viscerales. Lo que corresponde a la zona del tórax, tenemos aquí ramas cardíacas, que únicamente es una modalidad sensitiva, visceral, y una motora visceral. Lo que corresponde a la rama laringea recurrente, la izquierda específicamente, corresponde únicamente a lo que es una modalidad sensitiva general, así como sensitiva visceral, motora braquial y motora branquial, perdón, y motora visceral. También tenemos ramas pulmonar y esofágica, que únicamente ocupan lo que es una modalidad sensitiva visceral y una motora visceral. Y por último, en la zona de lo que es el abdomen, tenemos la rama gastrointestinal, que únicamente se va a ocupar de una modalidad sensitiva visceral y motora visceral. Y pues pasando a lo que es el nervio accesorio,
que es el par craneal número 11. Pues tenemos que la modalidad de sus fibras nerviosas es un motor branquial eferente, cuyo núcleo es pues el accesorio, el espinal. Su función pues es inervar prácticamente los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Y pues tenemos prácticamente, aquí tenemos representado en dos colores lo que son fibras motoras y las fibras propioceptivas. En este caso vamos a tener las fibras motoras pues de color rojo y las fibras propioceptivas que pues vemos como pues conectan específicamente con lo que es el esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Y prácticamente eso correspondería a lo que es pares craneales 10 y 11. El último nervio es el del nervio hipogloso, que es el número 12. Y bueno, este es un nervio motor destinado a inervar los músculos de la lengua, los músculos infraoideos y un músculo suproideo. Su origen real es el del hipogloso mayor. Es un núcleo somatomotor ubicado en el bulbo raquídeo y que corresponde a la ala blanca interna del piso del cuarto ventrículo. Algunos son como el habla, la deglución del transporte del bolo alimenticio y también la limpieza del tracto respiratorio. Otro es la deglución, que consiste en una respuesta refleja que desencadena por los impulsos aferentes de los nervios trigémino, glosofaringeo y el vago. Otra acción es voluntaria de colectar los contenidos bucales sobre la lengua. También es impulsado hacia atrás, al inferior de la faringe. Y el último, que es la onda de contracción involuntaria en los músculos faringeos, que empuja el material interior del esófago. Y bueno, eso sería todo. Esto sería todo. Gracias por su atención.